Empezar esta charla un poco con dos preguntas tal vez muy básicas, pero creo que nos puede centrar en entender en dónde estamos hablando de turismo, cuando hablamos de turismo de naturaleza en México. La primera que yo les haría es, ¿de qué nos sentimos orgullosos los mexicanos? Cuando invitamos a algún colega o algún familiar o alguna gente que conocemos del extranjero, ¿qué le enseñamos en México? Seguramente le enseñamos, nos ponemos orgullosos con la comida mexicana, vente a comer mole, vente a comer tamales, con todo y la venganza de Moctezuma, pues ahí los llevamos, ¿verdad?, a comer la comida mexicana. Los llevamos a donde las zonas arqueológicas, seguramente, Teotihuacán, Tulum, Chichén Itzá, los llevamos a las ciudades coloniales, por supuesto a las playas, a que tomen y se acaben bien quemaditos en el sol. Y eso es lo que vendemos al turismo internacional, por eso la segunda pregunta era un poco relacionada con esto. ¿Qué productos vendemos al turismo internacional? ¿Alguno de ustedes se le ocurre otro producto que sea así muy conocido de México? La cultura tal vez, ¿no? La cultura, las fiestas, la Guelaguetza y estos otros eventos que tenemos que son muy relevantes, por supuesto. Pero cuando hablamos de naturaleza, pues es muy poco lo que vendemos en realidad. Tal vez alguna cascada, la playa es naturaleza, pero bueno, fuera del paisaje lo aprovechamos de manera muy marginal. Y todo esto lo comento por lo siguiente. Estas son cifras que nos da la Organización Mundial de Turismo, en donde México al 2015 aparece en el lugar número 10, estamos en el top 10 de los países más visitados del mundo. De hecho, en 2016 ya llegó la cifra de que estamos en el lugar número 9, todavía subimos un escalón. Y ahí podemos ver la cantidad de turistas que ingresan al país por año, comparados con los primeros países, Francia, Estados Unidos, China, Italia, España, China, Italia, Turquía, Alemania, Reino Unido, Rusia y México. Pero, ¿qué pasa si hablamos de competitividad? Les voy a pedir que en este momento no le hagan caso a estos números en rojo, porque esos son los números de la diapositiva anterior. El índice de competitividad es un cálculo que lleva a cabo el Foro Económico Mundial cada 2 años, y esto permite a los países concentrarse en aquellos temas que le otorgan competitividad. Se emite, como decía yo, cada 2 años y participan 139 países del mundo. México ha venido mejorando del lugar 51 al 43 entre el 2007 y el 2010 y actualmente se encuentra en el número 30. Pero pues como que esto a veces no es muy congruente, ¿no? Si dijimos en la lámina anterior que México está en el número 10 en cuanto a número de turistas, vemos que está en el número 30 en cuanto a competitividad. ¿Cómo se mide esto? Si nosotros nos vamos al desglose de los indicadores que lleva a cabo este Foro Económico Mundial, encontramos que hay pilares o hay ciertos temas donde México le da mucha puntuación para ganar este índice de competitividad. Estamos, por ejemplo, en el número 4 a nivel mundial, cuando hablamos de los recursos naturales que el país tiene. Sin embargo, estamos en el lugar 126 en lo que se refiere a la sostenibilidad del medio ambiente. Es decir, tenemos muy buenos recursos que nos hacen competitivos, pero no los sabemos cuidar y por ello perdemos competitividad. Aquí hay unos datos más, bueno, lo que mencionaba, el cuarto lugar lo ganamos a los recursos naturales gracias al número de sitios de patrimonio mundial, al porcentaje de territorio en áreas naturales protegidas y a su diversidad de fauna. Sin embargo, los números en rojo, el número 126, tiene, bueno, el lugar número 98 por la escasa promoción y protección de su riqueza natural,
y en el lugar 126 por la falta de cumplimiento de la regulación ambiental y la contaminación y pérdida de los recursos. Esto, pues, es un indicador de dónde hay que trabajar y dónde hay que poner los ojos, ¿no? Hay otros factores que también, estamos por ahí del lugar 124, si no me equivoco, en el tema de seguridad, que bueno, esos son otro tipo de factores que se tienen que tomar en cuenta para seguir promocionando el tema del turismo en el país. Y esto es equivalente, por eso ponía yo los números en rojo aquí, donde vemos a los primeros países como Francia, España, Alemania, Estados Unidos, el Reino Unido, donde mantienen no solo una importante afluencia de turistas en el país, sino se mantienen en un nivel de competitividad muy alto. Entonces eso los hace, moverlos de ahí, de ese rango, va a ser muy difícil porque están muy consolidadas sus productos turísticos. Es como, perdón la analogía, pero es como si ponemos a pelear a Juan Pérez, con todo respeto para Juan Pérez, contra Manny Pacquiao, ¿no? En Las Vegas. Entonces decimos, ¿quién conoce a Juan Pérez? Pues quién sabe, pero bueno, va a pelear contra Manny Pacquiao. Y resulta que gana Juan Pérez. Entonces dices, wow, qué bueno, le ganó a Manny Pacquiao. Nada más hay un problema, que Manny Pacquiao ganó por esa pelea $5 millones y Juan Pérez ganó $100,000, ¿no? Digo, perdón la analogía, pero está sucediendo una cosa así en el turismo en México. Los resultados de este índice de competitividad, ¿a qué apuntan en México? Bueno, primero, todos los países están trabajando aceleradamente en mejorar sus resultados. México pierde posiciones en algunos pilares porque reacciona de manera lenta. Me refería yo a estos dos ejemplos, con las condiciones estructurales que impiden mejorar posiciones. Por ejemplo, la seguridad, que está en el lugar 124, y sostenibilidad ambiental, que nos mantenemos en el lugar 126 de 132 países. La posición de México, y esto es un poco reafirmar lo que comenté hace un momento, es gracias a la calificación de sus recursos, más no de sus acciones en el sector. Esto es delicado porque los recursos en sí mismos no constituyen un producto y por ende no generan producción. El hecho de tener mucha diversidad no quiere decir que estoy generando el producto para que haya una visita y haya una derrama económica y haya un cuidado de ese recurso natural. Hay dos oportunidades, una oportunidad tremenda para México. Primero porque México tiene la oportunidad y necesidad de ampliar su oferta turística. Mencionaba yo, y esto no sé si ocurre actualmente, no estoy demasiado al tanto, pero México no aparecía en las revistas especializadas de turismo de naturaleza, como aparece Costa Rica, como aparece el mismo Belice, países vecinos, Australia y otros países que están explotando de manera muy acertada el turismo de naturaleza. Y por supuesto que el turismo es una de las actividades que puede fortalecer la conservación de los recursos naturales si se hace adecuadamente, con una planeación desde el uso de los recursos hasta su monitoreo y sus alternativas de manejo que deben de establecerse desde que se hace la planeación del uso turístico y recreativo. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de Turismo? Que el turismo sostenible satisface las necesidades de los actuales turistas y regiones del destino, al mismo tiempo que protege y promueve su posible expansión en el futuro. Su finalidad consiste en determinar el manejo de todos los recursos de manera que pueda cubrir las necesidades económicas, sociales y estéticas, asegurando a su vez la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de sustentación de la vida. En la teoría está muy bien definido, falta aplicarlo y desarrollarlo en campo. ¿A qué nos enfrentamos en México? Hemos venido promoviendo en el modelo tradicional la promoción de inversión extranjera, principalmente, enfocados a un turismo masivo. Esto lo podemos ver especialmente en los destinos de playa, como Cancún, la Riviera Maya, y el modelo que se ha venido de ahí generando hacia Huatulco, Loreto, Los Cabos, Puerto Vallarta, etcétera, ¿no? Se busca un retorno de la inversión en el corto plazo mediante este mecanismo. Un hotel, si ustedes han tenido la oportunidad de viajar a estos destinos de los que hago referencia, un hotel de, no sé, 400, 500 habitaciones de esta naturaleza tiene un retorno de inversión de 4 años, cuando mucho,
Eso hace muy atractivo inversión en este sector. En cambio, si se hace una inversión de un hotelito de 15 cabañas, el retorno de la inversión puede ser de 10, 12 años por lo menos. Entonces, estamos no solo comprometiendo por la masividad del turismo, pero estamos incentivando el desarrollo del turismo masivo en el país. El sistema todo incluido también ya se discute mucho porque tiene una menor distribución de los beneficios. Este sistema, para los que no conocen, uno compra un paquete de una semana en la Riviera Maya y viene desde Europa en el avión, en un charter de la compañía, llegan al aeropuerto, el transporte es de la misma compañía, los meten al hotel y tienen ahí una semana todo incluido, comida, bebida, diversión, playa, todo. Entonces no hay una repartición, salvo la generación de empleo, no hay una repartición del beneficio que trae ese turista. Y esto ya se discute mucho. Ahora, de veras, como hay campañas electorales en Quintana Roo, podemos ver que ya este tema lo están poniendo inclusive algunos de los candidatos que quieren revisar este modelo porque socialmente no está siendo sostenible por la poca repartición de beneficios. Y esto, bueno, sí genera muchos empleos, habrá que discutir qué calidad de empleo está generando, de acuerdo a los niveles salariales que obtienen los empleados de este tipo de hoteles. En el caso alternativo, pues se promueve o se deben de promover la formación y la capacitación de microempresas y empresas sociales en las comunidades en las cuales se desarrolla la actividad turística. Un turismo de bajo impacto ambiental y social, hay que señalarlo también, el retorno de la inversión en el largo plazo que pueda comprometer a los inversionistas a quedarse y a seguir invirtiendo en el sitio, una mayor distribución de beneficios, es decir, que el hotelero o bueno, la empresa tour operadora no se quede con todo el recurso, que el turista pueda salir a cenar a un restaurante, que pueda tener otro tipo de actividades fuera de lo que es el hotel. Y por supuesto la diversificación de actividades económicas que le permita a la gente, y esto lo hemos visto mucho en áreas naturales protegidas, donde pescadores ya actualmente también son guías de turistas, tienen 2 o más actividades que les permiten diversificar su economía y la de sus propias comunidades. Voy a presentar un caso de cómo se ha venido manejando una especie que está siendo ya explotada en varios países alrededor del mundo, que es el caso del tiburón ballena. Hay un tema de controversia y de alarma, porque ustedes saben que aleta de tiburón y algunos productos derivados de los tiburones han puesto o están poniendo en grave peligro o en alerta a las poblaciones, no solo de tiburón ballena, sino de muchos otros tiburones. Y por ello la necesidad también de que las comunidades que utilizan los pescadores de estas comunidades puedan darle un uso mucho más rentable y más con una visión de conservación al tiburón ballena. Cada vez tienen más importancia para el turismo ecológico. En el caso del tiburón ballena, donde tenemos, por ejemplo, en Australia, ya desde el 1993 empezaron a hacer uso del tiburón ballena con fines recreativos para nado con el tiburón. 1000 personas visitaron este lugar y permitió que fuera creciendo hasta el 96 con un gasto pues ya hacia el 2002 de $3,198 australianos por persona. Si nosotros comparamos estas cifras con lo que puede costar la venta de las aletas o la harina del tiburón, podemos entender que además de que no estamos matando al animal, pues estamos dándole una rentabilidad. En este caso, bueno, ya hay estimaciones muy importantes. Hay un crecimiento anual del 15% en esta industria valorada en $12.8 millones australianos para la economía local y regional para el 2000. De eso, el 65% de los participantes en viajes eran extranjeros y el 76% lo eran ya en 1996. Aquí ha habido un seguimiento muy interesante con estas cifras para el tiburón ballena, especie que compartimos con ellos. En el caso de las Islas Seychelles y en Tailandia, ya también se está empezando a desarrollar desde hace algunos años la actividad con cifras, si bien no son
tan importantes como en Australia, sí empiezan a generar una importancia. Algo que es particularmente importante del tiburón ballena es que no es una especie que se distribuya nada más en 1 o 2 países, es una especie que migra. Y entonces esas poblaciones, si no se conservan, se puede dar un uso y una conservación en un país, pero mientras los otros no la hagan, tiene un riesgo potencial de desaparecer. En ese sentido, hay esta red ya inclusive a nivel internacional de intercambio de información, conocimientos y de experiencias para el manejo de tiburón ballena con México. En Filipinas también se está llevando a cabo, no me voy a meter demasiado en los datos, simplemente señalar que en todos estos lugares se está viendo ya la importancia de esta especie para la industria turística. Hay también en el norte, en Baja California, en el Mar de Cortés y en Belice, ya hay una pequeña industria relacionada con la observación y nado del tiburón ballena, en los cuales pues hay una participación importante de México, primero por la conectividad que tiene el Caribe mexicano con Belice y en la parte del Mar de Cortés. Al norte de Isla Holbox, o más bien, bueno, sí, ya está entre el norte de Isla Holbox y Isla Mujeres, en el Caribe mexicano, se distribuye la población más grande de tiburón ballena en el mundo. Y eso nos obliga a tener un especial cuidado y especial responsabilidad para mantener y demostrar un aprovechamiento realmente sustentable. No hay números, no hay cifras reales, no hay estudios económicos que nos permitan determinar cómo está funcionando la actividad turística. Tenemos un dato que hay 243 embarcaciones autorizadas, no ha habido entendimiento entre las diferentes dependencias, entre 2 dependencias que tienen que ver con el manejo del tiburón ballena, y esto ha permitido que esta cifra se venga incrementando sin establecer una capacidad de carga que nos permita determinar que el número de embarcaciones, además de reglas de comportamiento y de uso del recurso, se deban dar. Y es preocupante porque tenemos la principal población de tiburón ballena en el mundo y no estamos teniendo los elementos necesarios para su cuidado y su manejo. Bueno, ya no les platico los detalles, pero sí es difícil a veces poder hacer coincidir la visión de cada una de las instituciones de las que depende y por supuesto con las poblaciones locales, con los beneficiarios y con los usuarios del recurso natural. Pero por eso es necesario, y con ello voy a hacer un poco más de énfasis adelante, sobre los temas de cómo debemos de hacer la planeación y regulación del uso recreativo. Otros ejemplos de integración de la biodiversidad en el turismo en México, seguramente ustedes conocen ya algunos de ellos. Tenemos alrededor de 50 áreas naturales protegidas con atractivos naturales que se pueden desarrollar, turismo sustentable o turismo alternativo. Entre ellos ya se vienen desarrollando acciones de observación de mariposa monarca en Michoacán, Estado de México, observación de tiburón blanco en Isla Guadalupe, que si bien es todavía, es muy caro esta actividad. Es curioso porque a pesar de estar en territorio mexicano, no hay una empresa mexicana que lo realiza. Las empresas que lo explotan son empresas de San Diego, de California, que son las que están acudiendo a desarrollar la actividad en la Isla Guadalupe. La observación de ballena gris en la Reserva Biosfera del Vizcaíno, la observación de lobos marinos en el Espíritu Santo, por supuesto que el buceo y el snorkeleo con arrecifes coralinos en el Caribe mexicano, varias áreas protegidas, la observación de mono araña, es una pequeña comunidad entre la frontera de Yucatán y Quintana Roo, la observación de guacamaya verde en Tehuacán, Cuicatlán, la observación de flamenco rosa en Ría Celestún y Ría Lagartos principalmente, la guacamaya verde. La pesca deportiva de liberación en Siancán es un modelo también muy exitoso y muy digno de reproducirse. Les comento muy rápidamente sobre el tema. Aquí teníamos un conflicto entre la pesca con redes que se llevaba a cabo en las lagunas, en las bahías, con la pesca de liberación que practicaban algunos clubes privados. Cuando
irregularmente, porque, bueno, tampoco estaba regulado realmente, pero se sabía que las lagunas y los esteros son zonas de reproducción y cría de peces, ahí no debiera de usarse redes. Además de que todas las especies de pesca deportiva, como el robalo, el sábalo, el macabí, la palometa, se iban en estas redes, pues los pescadores deportivos se les paraba el pelo, porque algunas de estas especies ni siquiera se venden, ni siquiera tienen un comercio, pero al ser atrapadas, pues son fauna de acompañamiento que muere en las redes. Y lo que hicimos ahí fue ordenar la actividad, capacitar a los pescadores para que ellos, por decisión propia, eliminaran las redes y entraran ellos al negocio de la pesca deportiva, capacitándose como guías o como empresas privadas que ofertaran la actividad. Se convencieron, se capacitaron y al poco tiempo empezaron a romperse récords de tallas, de número de especies de capturas, de Grand Slam, y con unos ingresos que iban de 40 a 50 pesos el kilo de pescado que vendían a 400, 500 dólares por un día de pesca, en donde además se liberaban a los peces, ¿no? por la pesca de liberación. Entonces esto empezó a cambiar la dinámica de la población y en esa comunidad, bueno, ya los pescadores, además de la pesca tradicional de langosta que desarrollan, también hacen actividades de guía de turistas, tanto para pesca deportiva como para observación de delfines y otros atractivos naturales. Este es un modelo que se puede generar, que se puede reproducir en otras zonas, pero que definitivamente necesita el apoyo político y el apoyo de capital para poderlo generar, ¿no? Y sobre todo el apoyo a través de la planeación de los usos de los recursos. Nos pasó en este mismo ejemplo que después de 2 años que venía funcionando muy bien, apareció una nueva cooperativa con redes de pesca en las bahías. Después de 2 años de trabajo, pues a todo el mundo nos dio mucho coraje que la Secretaría de Pesca, bueno, la Dirección de Pesca en ese entonces, otorgara permisos nuevos cuando había ya acuerdos con las comunidades de cómo manejar el área, las bahías. Entonces, ahí donde las políticas no pueden ser sectoriales sino integrales y tenemos que trabajar precisamente en que una actividad que se promueva no perjudique la elaboración o el desarrollo de otra actividad. Yo con esto quiero concluir. Me parece que hay 2 temas que son urgentes. Primero, necesitamos involucrar más a la academia, a los institutos de investigación, universidades, en los estudios que nos lleven a determinar y a entender los impactos sociales y económicos del turismo, dónde se integra la biodiversidad en México. Hay cifras aisladas, hay esfuerzos ocasionales, pero no tenemos datos suficientes para construir una política que nos permita en México enfocar las baterías y fortalecer, por supuesto, la toma de decisiones. Algunos esfuerzos se realizan ya a través de la valoración económica del turismo sustentable en el Golfo de California y otros en el Caribe mexicano. El otro tema de relevante importancia es la planeación del turismo de naturaleza que permita desarrollar la actividad de forma sustentable. Todo el mundo habla ahorita de que el turismo es sustentable y por favor no es cierto. Los grandes hoteles, masivos hoteles, buscan certificaciones, las logran muchas veces sí porque sus energías son más eficientes, porque reciclan la basura, y eso es bueno pues, pero no confundamos lo que se pretende de dar o la política que se requiere para diversificar la oferta turística de México a través del turismo de naturaleza o turismo sustentable o incluyendo la biodiversidad en el turismo, con lo que todo el mundo quiere decir que el turismo es sustentable. Hay destinos que no son sustentables. Cancún no es sustentable, la Riviera Maya no es sustentable. ¿Por qué? Simplemente por la masividad del turismo que ha generado un crecimiento anárquico de la población y a veces no quiere decir que el hotel sea el que esté contaminando, pero sí la generación de un modelo donde vino miles y miles de gentes a trabajar en ese destino y el gobierno y la planeación no ha dado para poder ordenar ese crecimiento. Entonces,
el destino y el modelo de las ciudades no está siendo sustentable a ese sentido me refiero yo, de que no existe esa sustentabilidad. Y una parte también muy importante de la sustentabilidad o sostenibilidad del turismo tiene que ver con cómo involucramos a las comunidades locales. Si no las involucramos, no estamos teniendo una sostenibilidad ni social ni económica, y estamos teniendo esos cinturones de miseria que se generan alrededor de los grandes desarrollos turísticos. Creo que era todo. Sí, eso es todo. Yo aquí le paro y creo que en la mesa vamos a seguir discutiendo el tema, ¿verdad?